La voz del tripulante resonó por el intercomunicador a las 23:47. La cubierta 7 estaba acordonada. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos lo supieron cuando terminó. La llamada llegó a la central de seguridad del MSC Fantasía a las 23:47 del 14 de agosto. Un hombre de 44 años, identificado después como Guillermo Vega Terrón, había sido reducido por 4 oficiales en la cubierta superior. Tenía sangre en las manos, no era suya. El barco estaba a 180 kilómetros de las costas de República Dominicana. Navegaba hacia el sur, hacia el Caribe, hacia lo que debía haber sido el viaje de sus vidas. Esa noche, Guillermo Vega Terrón se convirtió en el primer pasajero en ser esposado en ese crucero en 11 años de operación. Lo que lo llevó hasta ahí había comenzado mucho antes de que subiera a bordo. Había comenzado con una mujer que su esposa conocía desde los 19 años. Una amiga que dormía en su casa, que conocía sus cuentas, que sabía exactamente dónde estaban las grietas, y las había estado abriendo, una por una, durante 6 años. Guillermo y Carmen Luján se conocieron en 2008, en una librería de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Ella buscaba un libro de cocina. Él estaba en la sección de historia. Se cruzaron en la caja. Él pagó los 2 libros. Ella no le dio su teléfono. Él tampoco pidió el de ella. Pero él volvió a la librería el sábado siguiente, y el otro, hasta que ella entendió que no era casualidad. Se casaron en 2012, compraron un departamento en la zona de Coyoacán. Tuvieron 2 hijos, Valentina, nacida en 2014, y Sebastián en 2017. Para afuera eran el matrimonio que otros describían con la palabra que más temían, estable. Carmen trabajaba en recursos humanos en una empresa farmacéutica. Guillermo era director de proyectos en una constructora. Tenían horarios exigentes, niños pequeños, una empleada doméstica que llegaba a las 7. La rutina los había acomodado en una especie de tregua silenciosa. Se querían, se respetaban, se veían menos de lo que hubieran querido. Carmen no era infeliz, eso era importante. No era una mujer destruida, ni una víctima esperando ser rescatada. Era alguien que había construido una vida funcional sobre una base que no sabía que estaba minada. Porque la base no la había minado su marido, la había estado erosionando alguien más, alguien que ella llamaba su mejor amiga. Marisol Fuentes tenía 43 años, se conocían desde los 19, cuando estudiaron la preparatoria en una escuela pública de Toluca. Habían compartido salón, exámenes, novios desastrosos, el primer trabajo, el primer departamento. Habían llorado juntas cuando al padre de Carmen le diagnosticaron el cáncer que lo mató en 2009. Marisol había estado en el funeral, había sostenido la mano de Carmen cuando bajaron el ataúd. Durante los primeros años esa amistad fue real. Los documentos del caso lo confirman, porque hay mensajes de aquella época que son genuinos. Felicitaciones de cumpleaños, fotos de viajes, conversaciones sobre qué hacer con la vida. Marisol era divertida, leal, protectora, o al menos eso parecía. Las cosas empezaron a cambiar cuando Carmen ascendió a su puesto en la farmacéutica, en 2016. Fue entonces, según los mensajes que Guillermo encontró después en el teléfono de su esposa, cuando Marisol comenzó a observar, a comparar, a sugerir. Los cambios fueron lentos, imperceptibles para quien no estuviera buscando. En 2017, después del nacimiento de Sebastián, Marisol le dijo a Carmen que los hombres se sentían amenazados cuando sus esposas ganaban más dinero, que Guillermo tenía suerte de no haber reaccionado todavía. Carmen no le dijo nada a Guillermo, no creía del todo, pero la semilla quedó plantada. En 2018, después de que Guillermo le sugiriera a Carmen que redujera su horario para estar más con los niños, Marisol le dijo que eso era exactamente lo que los hombres hacían. Aislar a sus esposas lentamente, con buena educación, con la sonrisa de quien solo quiere lo mejor para la familia. Carmen repasó esa conversación en su cabeza durante semanas. En 2019, cuando Guillermo tuvo una cena de trabajo que lo retuvo hasta las 11 de la noche, Marisol le mandó un mensaje. Otra vez solo con los niños. Qué curioso cómo siempre le conviene trabajar a él.
Carmen se sintió culpable por haberle contado, pero también se sintió vista. En 2020, en medio del aislamiento por la pandemia, Marisol empezó a llamarla diariamente, a veces 2 veces. Le hablaba de cómo los hombres usaban el matrimonio como sistema, de cómo la soledad de las mujeres casadas era la norma, de cómo ninguna estaba realmente feliz. Carmen empezó a creer que lo que sentía no era cansancio ni estrés. Empezó a creer que era prisión. Los hijos seguían creciendo. Guillermo seguía siendo el mismo, un hombre imperfecto que trabajaba mucho, que llegaba cansado, que a veces olvidaba fechas importantes, que no siempre sabía qué decir cuando ella llegaba llorando del trabajo, pero nunca la había insultado, nunca la había amenazado, nunca le había puesto un dedo encima. En el expediente no hay una sola denuncia, ni un solo parte médico, ni un solo testimonio de violencia. Lo que sí había era una mujer convencida, después de 6 años de trabajo silencioso, de que estaba atrapada en una jaula. El crucero la había elegido Carmen. Llevaba 2 años insistiendo. Quería llevar a los niños a Disney. Quería hacer algo grande antes de que crecieran demasiado. Guillermo cedió en marzo. Compró los boletos en abril. Reservaron para agosto. Marisol también iba. Carmen la había invitado en marzo, como regalo de cumpleaños atrasado. Guillermo no dijo nada. Le parecía bien. Las 2 mujeres eran amigas desde siempre. Él no tenía razones para objetar. Subieron al barco en Barcelona el 10 de agosto. El barco zarparía de ahí, cruzaría el Mediterráneo, pasaría por Túnez, por Malta, por Grecia y terminaría en Dubái. 11 noches. Carmen había planeado cada día con una alegría que Guillermo no le había visto en meses. El primer problema ocurrió la tercera noche, frente a las costas de Malta. Guillermo no dormía bien. Era la cubierta 9, la cabina interior. El barco se mecía. A las 2 de la mañana se levantó a tomar agua. Carmen dormía con el teléfono en la mano, como siempre. La luz de la pantalla brillaba en la oscuridad. Lo que vio Guillermo fue una conversación con Marisol que no debería haber visto, o no todavía. La pantalla estaba encendida porque Carmen acababa de cerrar un mensaje que decía: «Pero ya lo tienes que decidir. ¿Hasta cuándo vas a seguir soportando esto?». No era la primera vez que Guillermo notaba algo. Había notado que Carmen estaba distante, que respondía con monosílabos, que había dejado de contarle cosas. Había pensado que era el estrés del viaje, la logística con 2 niños pequeños, el cambio de rutinas, pero esto no era eso. Tomó el teléfono, lo abrió, leyó los últimos 4 meses de conversación. Lo que leyó lo cambió todo. Marisol le había dicho a Carmen que Guillermo tenía una cuenta bancaria secreta. No la tenía. Le había dicho que los hombres como él mantenían a sus esposas dependientes a propósito. Le había dicho que la cirugía estética que Carmen se había hecho en 2021 había sido pagada por Guillermo, para que no se le fuera. Le había dicho que el hecho de que Guillermo no quisiera un tercer hijo no era porque no pudieran económicamente, sino porque ya tiene a la perra encadenada. Le había dicho, textualmente, en un mensaje del 3 de junio, «Ese hombre te usa, y tú sigues ahí como tonta. Yo no estaría así. Yo me habría ido hace años». Carmen había respondido, «A veces no sé qué hago todavía». Marisol había respondido, «El día que lo sepas, me llamas y te ayudo a hacer las maletas». No había evidencia de aventura, no había evidencia de violencia, no había evidencia de negligencia. Había una campaña meticulosa, paciente, estructurada, diseñada para hacer que una mujer poco a poco dejara de ver a su marido como un compañero y empezara a verlo como un carcelero. Guillermo se sentó en el borde de la cama. Carmen se movió, no despertó. Él se quedó ahí hasta que amaneció. Al día siguiente, mientras Carmen llevaba a los niños a la piscina de la cubierta 15, Guillermo buscó a Marisol. La encontró en el bar de la cubierta 7. Estaba pidiendo un cóctel. Se sentó frente a ella, sin violencia, sin grito, con la sangre todavía caliente de lo que había leído, pero controlada. Le dijo: «Necesito que le digas a mi esposa la verdad de lo que le has estado mandando». Marisol lo miró con una sonrisa que él describiría después como la sonrisa de alguien que tiene un plan B. «No sé de qué me hablas, Guillermo. Sí sabes.
Tu esposa me cuenta cosas porque confío en ella. Si te molesta lo que platica conmigo, ese es tu problema, no el mío. Guillermo respiró. Trató de nuevo. Marisol, lo que le has hecho a Carmen en estos años es manipulación. Y lo sé porque lo leí. Todo. Los mensajes, las fechas, las mentiras. ¿Leíste los mensajes de mi teléfono privado? Leíste los mensajes de mi esposa, los que tú enviaste. Marisol se levantó. Si quieres inventar cosas, hazlo, pero no vengas a acusarme. Tu esposa es adulta. Ella decide con quién habla. Se fue. Guillermo tuvo que tomar una decisión en ese momento. O confrontaba a Carmen directamente o esperaba a que Marisol llegara primero con su versión, porque sabía, con una certeza que le crispaba el estómago, que Marisol llegaría primero. Llegó primero. Cuando Carmen volvió de la piscina con los niños, Marisol la esperaba en la habitación. Le dijo que Guillermo había revisado su teléfono sin permiso. Le dijo que la había amenazado. Le dijo que eso era exactamente lo que hacía: controlar, invadir, aislar. Le dijo que necesitaba ponerse del lado de alguien y que ojalá fuera del lado correcto. Carmen lloró. Guillermo llegó 10 minutos después. Encontró a su esposa sentada en la cama, con los ojos rojos, y a Marisol parada junto a ella, con la mano en su hombro. La confrontación que siguió fue lo que los testigos describieron después como una discusión que dejó de ser discusión. Carmen le dijo que no tenía derecho a leer sus mensajes, que eso era una violación, que Marisol le había dicho que él la había amenazado. No la amenacé. ¿Y cómo sé que es verdad? Guillermo mostró su teléfono. Le mostró la conversación. Carmen la leyó. Marisol se había ido. Carmen se quedó en silencio un largo rato. Después dijo: no sé qué creer. Lo que dice ahí, Carmen. Lee los mensajes con la distancia que no has tenido. Lee lo que te ha estado diciendo durante años y pregúntate si alguien que te quiere de verdad te hablaría así. Carmen se fue a dormir con los niños. Al día siguiente, Guillermo despertó y su esposa no estaba en la habitación. Ni ella, ni Marisol, ni los niños. Las encontró en el restaurante principal. Carmen estaba sentada con Marisol. Estaban hablando. Cuando Carmen lo vio, se levantó y se fue sin decir nada. Guillermo la siguió. Lo siguió hasta la cubierta 7, y entonces todo se aceleró. Carmen le dijo que quería el divorcio, que se iba, a quitar el dinero de la cuenta compartida en cuanto llegaran a Dubái, que Marisol la había ayudado a contactar a un abogado, que los niños se quedarían con ella, porque según le había dicho Marisol, los tribunales siempre favorecen a la madre. Guillermo le dijo que quería hablar, que necesitaba que lo escuchara, que todo lo que Marisol le había dicho era mentira. Carmen le dijo: no me hables así de ella, es mi amiga. Y entonces Marisol dijo algo que los testigos después describirían como la frase que encendió el fósforo. Le dije que se lo explicara con calma, que se lo iba a decir yo. Y Marisol dijo, según 3 testigos presentes: Guillermo, no sé qué te crees, pero tu esposa me ha dicho cosas de ti que tú no sabías, cosas que me hacen pensar que eres un hombre peligroso, y cuando bajemos en Dubái voy a asegurarme de que todo el mundo lo sepa. Guillermo la tomó del brazo, no la golpeó. Los informes médicos lo confirman, no hubo lesión. Pero la tomó del brazo y la zarandeó una vez. Marisol gritó. Guillermo la soltó, y entonces llegó la seguridad del barco. Lo que siguió fue un proceso que el barco después describiría como protocolo de contención en alta mar. Guillermo fue llevado a una habitación sellada en la cubierta inferior. No fue esposado a la cama, como algunos testimonios confirmaron después, pero sí fue fichado como pasajero bajo custodia hasta que el barco llegara a puerto. Carmen presentó la primera denuncia en Dubái, donde el barco atracó el 22 de agosto. Denunció a Guillermo por violencia doméstica y sustracción de menores. La denuncia fue recibida por las autoridades emiratíes, que contactaron a la Unidad de Delitos Familiares de la Ciudad de México. La declaración de Marisol en aquella primera denuncia fue crucial. Dijo que Guillermo había tenido un patrón de comportamiento controlador y violento durante años, que ella lo había observado directamente cuando visitaba a Carmen, y que el incidente del crucero era la confirmación de lo que siempre había temido. No mencionó los mensajes, ni una sola vez.
La investigación se abrió en México en septiembre. Guillermo contrató a un abogado de familia. El abogado pidió los mensajes del teléfono de Carmen. Carmen se negó inicialmente, citando privacidad. El juez lo ordenó. Lo que mostraron los mensajes cambió todo. Un equipo forense digital analizó el historial completo de la conversación entre Carmen y Marisol. La conclusión fue clara. De los 847 mensajes intercambiados entre enero de 2018 y agosto de 2023, 312 contenían contenido clasificado como manipulación emocional directa. Incluían acusaciones falsas sobre la conducta de Guillermo, inventarios de supuestas señales de control, advertencias sobre supuestos planes de Guillermo para aislar a Carmen, y expresiones repetidas de que ninguna mujer casada es realmente feliz. Los mensajes también mostraron que Marisol había comenzado a insistir en la separación en 2021, un año antes de que Carmen reportara cualquier tensión en el matrimonio. Carmen presentó una declaración adicional en octubre. Reconoció que había estado en conflicto emocional. Reconoció que los mensajes de Marisol habían influido en su percepción, pero negó que la manipulación hubiera sido la causa de su decisión. El proceso penal contra Guillermo fue archivado en noviembre por falta de evidencia de violencia. No había parte médico, no había testigos de amenazas. La única evidencia era la versión de Marisol, y los mensajes mostraban que Marisol tenía motivos que no eran los que decía. El caso se transformó en un proceso civil, y en ese proceso el testimonio de Marisol fue desmontado pieza por pieza. Su propia madre declaró que Marisol había crecido, observando cómo su padre manipulaba emocionalmente a su padre, y que reconocía patrones. Un experto en psicología forense, contratado por la defensa, declaró que Marisol presentaba una estructura de personalidad con tendencia a la manipulación relacional compasiva, que no era necesariamente patológica, pero sí suficiente para generar un entorno de dependencia emocional sostenida en una amiga close. Carmen no volvió a hablar con Marisol después de que los mensajes fueron presentados como evidencia. Guillermo y Carmen llegaron a un acuerdo de custodia en enero del año siguiente. Custodia compartida. La custodia, visitation, en fines de semana alternos. El matrimonio terminó, pero la causa declarada no fue adulterio ni violencia. Fue, según las palabras del laudo, deterioro de la comunicación por influencia de terceros no originario del vínculo conyugal. El término no existe en la ley, el juez lo inventó, o algo así. Marisol Fuentes no fue procesada. En derecho mexicano, la manipulación emocional no es un delito. No lo era en aquel momento, no lo es todavía en la mayoría de las jurisdicciones del país. Lo que hizo Marisol fue moralmente repugnante y legalmente impune. El caso fue publicado en un par de medios mexicanos en forma de nota breve. Divorce por culpa de amiga manipuladora. Fue tratado como curiosidad, como historia de color, como algo que sucedía en las vidas de otros. Ernesto Ríos lo documentó durante 3 meses, las carpetas de la investigación civil, los mensajes, los testimonios adicionales, la resolución. Todo estaba disponible para quien quisiera pedirlo. Nadie lo pidió. Este caso no tiene el cuerpo de una víctima, no hay sangre, no hay un ataúd. No hay una madre que llora ante la cámara. Lo que hay es una familia destruida por una amistad que se volvió arma. Y hay una pregunta que este caso deja sin respuesta oficial. ¿Cuánto tiempo lleva alguien plantando piedras en el jardín de otra persona, antes de que las piedras sean consideradas violencia? Marisol Fuentes sigue viviendo en Toluca, sigue teniendo amigas, sigue mandando mensajes. En algún lugar del mundo hay alguien sentada en su casa, leyendo un mensaje de su mejor amiga, sin saber que esa frase que acaba de leer fue diseñada para algo. Esto es lo que no aparece en la versión oficial. Esto es lo que los expedientes reales dicen cuando la versión oficial se calla. No voy a entretenimiento, voy a informar. Y esto es información que alguien necesitaba escuchar. Si este caso te hizo pensar en alguien que conoces, compártelo. Si hay una historia que crees que el sistema cerró antes de tiempo, escríbeme. Yo leo todo.